sesión 2 y la sesión 3 son las sesiones donde estamos buscando que el cliente tome conciencia, cree un objetivo, digamos, contundente, ¿sí? Un objetivo que la persona diga, pucha, lo veo desafiante, pero me motiva. Hay mucha gente y muchos coaches no ayudan y no acompañan a su cliente en la toma de conciencia. Tú te puedes quedar con lo que la persona te dice el paso número 5, si es que sigue los 5 pasos, ¿sí? ¿De qué te gustaría trabajar en esta sesión o en este proceso? Y la persona te dice cualquier cosa. Si tú te compras ese cuento y empiezas a trabajar con esa persona, ese objetivo, está bien, puede ser. Es distinto que cuando tú lo acompañas y la persona se da cuenta y eventualmente el objetivo cambia porque se revela algo que estaba ahí, pero tú no lo podías ver. Entonces, Claro. cuando eso sucede, es sumamente gratificante porque el cliente puede comparar con lo que trajo de expectativa el proceso, con lo que finalmente descubrió, y lo que descubrió realmente le motiva, versus la otra actividad que a lo mejor hay una motivación, pero una motivación más externa, ¿sí? Mientras que cuando hay una toma de conciencia, la motivación está desde adentro, más intrínseca. Entonces, efectivamente, el cliente puede motivarse, comprometerse e involucrarse mucho más con ese descubrimiento porque salió de él. Algunas veces también los clientes dicen como respuesta al paso número 5 algo que escuchó de un colega. El colega, por ejemplo, le dijo, oye, creo que te falta comunicación y la gente viene a coaching por las cosas que le dicen. Entonces, cuando la persona se da cuenta de que no es la falta de comunicación, sino es más bien tener seguridad, tener quizás un modelo de valores con la cual la persona se pueda sentir cómodo y desde ahí generar otras conversaciones, es mucho más relevante que simplemente dejarse llevar por el objetivo que trajo inicialmente. Entonces, la sesión número 2 pasa a ser esta sesión, digamos, de acompañamiento en el descubrir. La sesión número 2, si bien es cierto, tú puedes ser bastante técnico en el uso del ojear o quizás en el grow o en todas estas estructuras, pero en realidad lo que debes entrenar para la sesión número 2 son dos cosas, diría yo. La primera es la memoria, es decir, tener capacidad de retención de las cosas que te está diciendo y cómo te la está diciendo. Y en ese mismo sentido, la memoria, que tengas la capacidad de ir relacionando, porque a veces los clientes hablan cosas que aparentemente no tienen relación entre sí, pero si tú haces preguntas como por ejemplo, oye, al principio de la sesión me dijiste esto, ahora me estás diciendo esto otro que aparentemente no tiene nada que ver, pero si pudieras unirlo de alguna manera, ¿de qué manera se uniría? Y la persona le encuentra un sentido. Entonces, cuando empieza a unir los cabos sueltos, surgen grandes tomas de conciencia. Y el segundo tips es que tú tengas la capacidad de ir observando a la persona. Nosotros hemos dicho un montón de veces de que el insight es un proceso emocional. Porque claro, tú descubres y te viene una emoción de tristeza o de motivación o de alegría o de fracaso. Es decir, sientes cosas. Por lo tanto, el proceso de insight es emocional. Y si es un proceso emocional, hay una corporalidad asociada. Entonces, lo que tú tienes que estar muy atento es a los cambios, a las inflexiones de la corporalidad de la persona. Incluso en proceso de insight, eventualmente el cliente más adelante puede descubrir algo mucho más potente. O sea, incluso con el insight, la persona igual puede seguir descubriendo cosas y esas cosas pueden llamarle mucho la atención y eventualmente puede cambiar el objetivo. En Mm, la sesión 4, incluso en la sesión 5. Cuando son ampliaciones de proceso, tú ya no tienes que hacer la sesión número 1, ya ganaste la confianza. Ya no tienes que hacer sesión número 2 en el sentido de hacer una super exploración porque la persona se está dando cuenta ahí mismo. Entonces te ahorras dos sesiones. Habitualmente cuando a mí me ha pasado eso, si yo tengo un proceso de 5, de 7 sesiones, habitualmente son lo que hago, y me pasa eso, yo le digo que amplifiquemos el proceso a 3 sesiones más. Y está bueno porque igual mantienes ahí al cliente enganchado en su proceso. También la persona
siente que contigo está realmente logrando algo y por lo tanto eventualmente si es que en otra oportunidad quisiera un proceso, se va a acordar de ti o te va a recomendar. Para la sesión 2, el inicio de la sesión número 2 siempre tiene que partir con un gran parafraseo. Es el parafraseo en lo que tú alcanzaste a hacer preguntas en relación al paso 5 de la sesión uno, sobre todo en la realidad actual. Entonces le dices, mira, gracias por venir a esta segunda sesión, la sesión anterior, y le planteas todo lo que se conversó, las palabras que utilizó, de la manera que lo expresó, etcétera, etcétera. Y con eso parte la sesión número 2, con un gran parafraseo. Y luego de ese gran parafraseo, bueno, te vas de frente a la etapa de preguntas explorativas. Es decir, puedes acá utilizar la plantilla de preguntas fundamentales, puedes no utilizarla y hacer solamente preguntas del tipo ¿qué? Lo que sí te recomiendo es utilizar el modelo OJEAR desde la R hasta la O. La sesión 2 en realidad es una exploración bien contundente. Si lo haces con el OJEAR está bueno porque vas siguiendo un paso a paso. Si tienes 40 minutos o 60 minutos de sesión, tienes que dedicarle un poco más de tiempo. ¿Sí? ¿Qué es lo que te pasa ahora con esto que tú quieres trabajar? Que te cuente los hechos, que de alguna forma están desencadenando estos resultados. Luego te vas a las acciones y de a poquitito que vas escalando en el ojear, le vas agregando más profundidad a las preguntas. Todas las personas que aplican coaching, que sean coaches certificados, por cierto, y que aplican alguna metodología, están haciendo lo correcto. Ahora, es debatible si el fin justifica los medios, ¿sí? Yo creo que eso tiene mucho que ver con la ética, es Mm, decir, hasta dónde el fin justifica esos hechos. Entonces, yo creo que tu marco valórico y el marco ético, en este caso de la comunidad iberoamericana, es lo que te marca un poco la pauta, ¿sí? De cómo se tendrían que llevar las interacciones. Para la parte de la exploración, el modelo GEAR, de la R a la H, ¿cierto? Que acá está un poco dibujado. Ahora, habitualmente siempre hacemos énfasis de que cuando uno le pregunta al cliente, oye, ¿qué te gustaría trabajar o lograr en este proceso? Hay que estar bien atento a si la persona lo dibuja como futuro o como presente. Si lo dibuja como presente, ya, de frente te vas con el ojear. Si te presenta un objetivo de futuro, hay que hacer algunas preguntas para traerlo al presente, porque el primer ojear siempre es de realidad actual. El sentido es desde la R a la O, a pesar de que no tiene un orden, ¿sí? Pero bueno, para aprender bien esto hay que aprenderse la estructura. Luego, cuando tú ya tienes la estructura totalmente integrada y ahí tú puedes hacer los ya, cambios que tú quieras, digamos, al modelo. A lo mejor partiendo por la R, te saltas inmediatamente a la J porque sientes que el cliente está en un nivel de conciencia que le permite hablar de eso. ya, Y no hay ningún problema, ¿sí? Después puedes devolverte a las emociones, a las acciones, te puedes eh, saltar al observador, ¿sí? Entonces, esa es la idea. Primero, aprenderse el orden de cómo se tiene que aplicar la estructura. Luego que tengas alguna experiencia aplicándolo, desordénalo, o en función del cliente que te toque por delante, te puedes ir saltando cosas sin ningún problema. Es bueno seguir el sentido y el orden porque cuando llegas al observador es más o menos el tiempo en el cual la persona se predispone a una toma de conciencia. Porque finalmente cambiar el observador es tener un insight. Darse cuenta de que mi vida ha sido así por las cosas que he pensado, por las cosas que he hecho, que no necesariamente es la verdad absoluta y que hay otras opciones, es un tremendo darse cuenta. Entonces, en virtud de eso, el solo hecho de llegar al observador y empezar a hacer preguntas para cambiar el observador de la realidad actual a la realidad deseada
implica insight. Entonces, si tú tienes claro eso, tú ya sabes que, oye, pasaste por la A, pasaste por la E, pasaste por la J, te toca pasar por la O, inmediatamente ya sabes que eventualmente el cliente puede tomar conciencia de algo, entonces estás más atento en esa observación que te digo que el proceso de insight es un proceso emocional, por lo tanto, arrastra siempre un cambio corporal. La toma de conciencia o el insight es que la persona trae a consciente algo que está en el inconsciente. Es decir, lo que va a descubrir la persona no está afuera, está dentro. Cierto. Entonces, cuando la persona descubre eso y no hace nada el resto de las sesiones para poder fortalecer eso, se pierde. Tú constantemente tienes que ir llevándolo a la reflexión si estas acciones que va a hacer y que se compromete a hacer, qué impacto le traen para efectos de esta toma de conciencia y por el objetivo que ha logrado construir. Es decir, esa acción, ¿qué impacto positivo le va a generar para conseguir ese objetivo? Hay que estar constantemente preguntando, porque cuando tú haces eso, lo vas referenciando a la toma de conciencia y vuelve a traer a consciente lo que estaba en el inconsciente. Entonces es como mantener el punto de conciencia permanente, ¿sí? Y eso facilita mucho que la persona finalmente se compromete y se involucre con su propio proceso.